Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de enero del año 2017. Estamos aquí, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos siempre de la familia cristiana, y esta está configurada por todos aquellos que han recibido y creído la palabra del Señor, la palabra para la vida. Y esto ha generado en ellos la fe que los acredita como meritorios para pasar a integrar esa familia nueva, esa familia de personas que verdaderamente participan de una vida nueva y definitiva. Esta es la realidad para todo aquel que cree verdaderamente. Como los discípulos de Jesús. Fíjense, los discípulos de Jesús lo seguían de cerca y creyeron en él. Y sabemos que finalmente todos ellos fueron apóstoles, los que eligió el Señor, digamos los 12, ciertamente, excluida el Iscariota, Judas Iscariote, que sabemos, tuvo una conducta que, no es el caso ahora, la conocemos largamente, hermanos. El caso es que estaba ahí Jesús, y junto a él los discípulos, sentados. Llega la madre y los hermanos de Jesús, y se quedan afuera, y lo mandan a llamar. Entonces, claro, le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. En otro evangelio leemos que, claro, a raíz de la muchedumbre que habitualmente rodeaba a Jesús, no podían acercarse. Pero la idea es acercarse, fíjese. Cuando le dicen tu madre y tus hermanos, ¿qué dice Jesús? Avísenle, enseguida voy, esperen un segundito. No dice eso. Jesús contempla siempre de modo pedagógico, siempre enseñando quiénes son mi madre y mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen la voluntad de Dios forman la familia cristiana, participan de la familia trinitaria, de la gracia y finalmente de la gloria de Dios, pero en ellos se produce un acercamiento, un seguimiento pleno, total a la figura de Jesús, en todos los órdenes en que esto pueda ser entendido. Pero en este caso la madre y los hermanos estaban afuera, los discípulos estaban adentro, sentados alrededor de Jesús. Jesús no desacredita para nada a la madre y a los hermanos, por supuesto que no. La primera que hizo la voluntad de Dios, ¿quién fue? Y fue la madre de Jesús. Por causa de la fe de María, el Verbo de Dios se encarna en su seno virgen. Vaya cómo obró la voluntad y qué modelo configura y constituye para nosotros la figura de María. Dijimos en su momento, ¿qué mostró frente a la convocatoria por parte de Dios a través del ángel? Y mostró precisamente disponibilidad total, servicio, la servidora del Señor, y gratitud. Mi alma alaba al Señor. Lo que aprovecha Jesús las situaciones para subrayar esto que debemos tenerlo muy en cuenta, Y debemos tenerlo en cuenta, hermanos, porque nos aplica a nosotros, como todo lo que enseña Jesús. Está dicho para siempre. Debemos leerlo en presente personal, aquí y ahora me aplica a mí. Yo soy familia del Señor. Muchas veces ha ocurrido que muchos que se han enrolado en la enseñanza de Jesús lo han seguido de cerca y seguramente finalmente han conseguido la eternidad, la vida eterna.
y ocurrió en los primeros siglos, despedidos por sus propios familiares. De pronto el caso de San Francisco de Asís, un hombre que renunció a toda una fortuna que el padre podía dejarle porque éste no estaba de acuerdo con la fe de Francisco y bueno, lo dejó afuera. Pero Francisco encontró después en la familia cristiana, en la Iglesia de Dios, encontró hermanos, encontró madres, encontró padres, que verdaderamente, sin serlo biológicamente, cumplían esa función. Fíjese, por ejemplo, el joven Timoteo en la Iglesia cristiana. Un joven que había accedido a la fe, que le habían dejado como herencia realmente a aquellas mujeres, la abuela y la madre, en este caso puntual de Timoteo. Esa fe la recogió Timoteo, esa fe fue después convalidada por la palabra apostólica de Pablo, y bueno, tuvimos ahí un coadjutor apostólico en este Timoteo. Encontró una familia. Pablo fue el padre espiritual que necesitaba Timoteo, ¿se da cuenta? Porque hacía la voluntad de Dios, y todo el que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo asiste inmediatamente. Y todo lo que necesite, puede ser muy joven, y bueno, el joven sabemos por falta de experiencia, bueno, necesita la palabra justamente madura de alguien que tenga años en estas cosas y que puede ser un consejero muy hábil, un consejero suficiente y necesario. Y lo tiene, la Iglesia lo va a tener siempre. Y puede tener también jóvenes a los cuales él puede enseñar también todas estas cosas y a los cuales puede servir, definitiva, al reino del servicio. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es andar en este mundo como anduvo Jesús, el que hizo plenamente esa voluntad santa del Padre. Eso es hacer la voluntad de Dios. Por eso aquí Jesús aprovecha la situación para subrayar que aquellos que lo siguen verdaderamente obran la voluntad de Dios. El que lo sigue verdaderamente, no el que hace un seguimiento intelectual a distancia, elocuente desde el discurso, pero que en la practicidad de la obra concreta se queda sentado afuera. Bueno, vamos a tener esto en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, la enseñanza de nuestro Señor. Hay que tenerla en cuenta porque estamos totalmente involucrados. Nos está hablando aquí ahora a nosotros, como le habla en todo tiempo a todos aquellos que escuchan su palabra. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, qué mejor ejemplo de haber hecho la voluntad de Dios que la misma Madre de Jesús, la Virgen María. El haber aceptado ser Madre de Jesús, el acompañarlo, la fe que ella tuvo. Creo que nosotros, todos los días cuando despertamos, tenemos que hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesús, como la hizo María. Con la oración, con nuestros actos cotidianos hechos por amor, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Efectivamente, Patricia, como lo han hecho tantos hermanos que llegaron al ideal de la santidad y así, bueno, conquistaron aquello que Jesús ofrece generosamente. La felicidad, la vida eterna, la inmortalidad, todo aquello que en definitiva es galardón para todos los verdaderos seguidores, los obradores de la santa voluntad de Dios, que quiere que vivamos, que quiere que seamos felices, que nos quiere eternos como Él es. Eso tenemos que hacer. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos tu bendición para este día, Señor. Pedimos tu espíritu de fraternidad, tu espíritu de acercamiento, de paz, de amor. Tu espíritu, Señor, que siempre nos transforma y nos lleva finalmente a ser verdaderamente aquello que tú quieres de nosotros. Que seamos verdaderamente obradores y testigos de la voluntad de Dios. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.